Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, miércoles 3 de abril de 2013. El Servicio de Inmigración anunció que extenderá por 18 meses más el TPS para decenas de miles de hondureños y nicaragüenses. Estiman que en pocos días se superará el cupo de visas H-1B para trabajadores altamente calificados. Piden que se eleve la cifra. El estado de Oregón promulgó una ley que sacará del limbo a miles de indocumentados. Revelan que los cárteles mexicanos de la droga representan la mayor amenaza de crimen organizado para Texas. Además, tendremos la historia de un hombre que estuvo casi 42 años preso, que a pesar de haberse declarado inocente, tuvo que renunciar a defenderse para lograr la libertad. Y en los deportes, el mejor jugador del mundo calma las preocupaciones de su club y de sus fanáticos y afirma que pronto volverá a las canchas de fútbol. El Servicio de Inmigración y Naturalización extendió hoy el régimen migratorio especial conocido por sus siglas en inglés como TPS para hondureños y nicaragüenses por 18 meses más, desde el 6 de julio de 2013 hasta el 5 de enero de 2015. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que los interesados en renovar el TPS deben presentar su solicitud entre el 3 de abril y el 3 de junio del año en curso. Cerca de 66,000 hondureños y 3,000 nicaragüenses residen y trabajan legalmente aquí en Estados Unidos, amparados en el TPS, un beneficio migratorio que Washington concedió a los ciudadanos de esos países a raíz de los estragos causados por el huracán Mitch en 1999. El TPS, renovable cada 2 años, protege a los beneficiarios de la deportación y les facilita la obtención de documentos para poder trabajar y vivir aquí en el país. Las solicitudes de visas de inmigrante por parte de trabajadores altamente calificados superarán en cuestión de días la oferta disponible en empleos de los Estados Unidos. Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional el día de hoy. La carrera urgente para solicitar este tipo de visas, alimentadas por empresas como Apple, Google, Microsoft y otras compañías tecnológicas, coincide con los planes del Congreso de aumentar el número disponible de permisos para extranjeros expertos en ese sector. La competencia para conseguir una de las 85,000 visas H-1B para el año fiscal 2014 comenzó anteayer y las solicitudes se recibirán hasta por lo menos el próximo viernes. Si las solicitudes superan la disponibilidad en la primera semana, las autoridades de Inmigración y Ciudadanía deberán recurrir por primera vez desde 2008 a un sorteo para escoger qué empresas recibirán autorización para tramitar visas a nombre de potenciales empleados. Y en medio de las tensiones y el debate sobre una reforma inmigratoria, hay quienes no están dispuestos a esperar un acuerdo en el Congreso entre republicanos y demócratas. El caso del estado de Oregón, cuyo gobernador acaba de promulgar una ley que ayudará a miles de indocumentados. El estado de Oregón dio 2 pasos importantes para ayudar a integrar a algunas de las miles de personas que viven en el estado sin papeles migratorios. El gobernador John Kitzhaber promulgó una ley que otorga cuotas preferentes para la universidad, las mismas que pagan los residentes del estado a estudiantes que no tienen los papeles migratorios pertinentes. Al mismo tiempo, 8 legisladores presentaron una iniciativa de ley que facilitaría a la gente que vive en el estado sin documentación obtener licencias de manejo válidas por 4 años. Casi 12% de la población de Oregón se identifica como hispana o latina, de acuerdo con la Oficina de Censos de Estados Unidos. Eso equivale a casi 450,000 personas, lo que lo vuelve el grupo minoritario más grande del estado. Oregón se une así por lo menos a otros 14 estados que ofrecen las tarifas escolares de residentes a jóvenes que no tienen la ciudadanía estadounidense. Muchos de ellos llegaron a Estados Unidos traídos por sus padres. En tanto, la iniciativa de la licencia de manejo fue presentada en el Senado con el apoyo de republicanos y demócratas. Bajo la ley actual en el estado, los residentes pueden obtener permisos de manejo válidos por 8 años si comprueban su ciudadanía o residencia legal.
La iniciativa 833 del Senado estipula entonces que los inmigrantes que no puedan demostrar su estancia legal podrán solicitar licencias de manejo de 4 años. Para solicitarlas, deberán comprobar su identidad, fecha de nacimiento y que han vivido en Oregón durante al menos un año. Además, deberán aprobar la misma prueba de manejo que los ciudadanos. Vamos a cambiar de tema. Los cárteles mexicanos de la droga, que han expandido sus operaciones de tráfico y violencia hacia Texas, representan la mayor amenaza de crimen organizado para ese estado. El análisis del Departamento de Seguridad Pública de Texas coloca a los cárteles mexicanos como las principales amenazas de crimen organizado, seguido por las pandillas en prisión, muchas de las cuales ahora trabajan para los cárteles. Las autoridades consideran que 6 cárteles de droga utilizan Texas como base para mover drogas, miembros, personas y armas. Los cárteles han operado en Estados Unidos durante décadas, pero en años recientes han incursionado en otras actividades criminales y están más dispuestos a enfrentarse con las autoridades. La policía ha hecho más de 300 arrestos de miembros de cárteles y asociados desde 2007 y según el estudio, la mayoría de los delitos que fueron cometidos por estas organizaciones y las pandillas también en Texas no fueron reportados. Un hombre que estuvo preso por casi 42 años por un incendio en el que murieron 29 personas en un hotel de Tucson en 1970 salió de prisión varias horas después de llegar a un acuerdo con los fiscales en medio de un cuestionamiento a su condena. Louis Taylor, de 59 años, tenía apenas 16 cuando fue detenido por el incendio de un hotel en el que murieron quemadas y asfixiadas 29 personas cuando en diciembre de 1970 se preparaban para celebrar la Navidad. Con la disyuntiva de intentar limpiar su nombre a riesgo de permanecer preso o llegar a un acuerdo y salir ya de la cárcel, Taylor aceptó la declaración de culpabilidad negociada, comprometiéndose a no impugnar las acusaciones que negó durante sus más de 15,000 días tras las rejas. Sus primeras palabras tras salir de la prisión fueron: se siente bien sentir a la Madre Tierra bajo mis pies, la Madre Tierra libre. ¿Cómo se sintió cuando estaba sentado oyendo al juez leer las causas y saber que estaba cada vez más cerca?, preguntó un periodista. Sí, eso era solo una parte de la historia. No saben la historia completa todavía. Nuestra historia sigue ahí, pero desafortunadamente es la historia de 2 tragedias, la del incendio del hotel y la mía, siendo condenado por eso. Las autoridades insisten todavía en que Taylor es culpable, pero admitieron que conseguir una condena en un nuevo proceso sería incierto debido a que hay evidencia perdida y testigos que se mudaron o fallecieron. El incendio fue uno de los peores de Arizona y ocurrió cuando cientos de personas estaban reunidas en el Hotel Pioneer de Tucson para celebrar las fiestas de Navidad. Cuando estallaron las llamas, las salidas estaban bloqueadas y las escaleras de los camiones de los bomberos eran demasiado cortas para llegar a los pisos superiores. Muchos invitados se quedaron atrapados en sus habitaciones, algunos murieron cuando se lanzaron al vacío y otros fallecieron quemados. La audiencia estuvo marcada por el dramático testimonio de un hombre de Washington, D.C., que tenía 4 años cuando su padre, que era abogado, murió en el incendio a los 31 años de edad. Paul de Dolville dijo que su padre esperaba a la familia para celebrar la Navidad. En su suite tenía apilados los regalos para sus 2 hijos. En el acuerdo con los fiscales, Taylor pudo evitar que admitiera completamente la culpabilidad por cada una de las acusaciones. Y es que en un acuerdo de este tipo, los acusados no pueden refutar los cargos en su contra ni admitir culpabilidad. Taylor también cedió su derecho a solicitar una reivindicación o indemnización de las autoridades estatales. Durante años, él afirmó que fue hallado injustamente culpable por un jurado de blancos y que la policía no investigó a otros sospechosos. Incluso, hay reportes de aquel momento que dijeron que Taylor estaba ayudando a varias personas a escapar del incendio antes de ser arrestado esa misma noche. Posteriormente, varios expertos que usaron tecnología moderna dijeron que no era posible determinar si el incendio había sido intencional o no.
Los abogados dijeron también que hubo mala conducta de la Fiscalía durante el juicio, cuando no se proveyó a la defensa reportes que indicaban que no se había hallado combustible destinado a acelerar el fuego en el lugar. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por abrumadora mayoría el primer tratado sobre el comercio mundial de armas, que tiene por objeto regular un negocio que mueve cerca de 70.000 millones de dólares en armas convencionales y mantenerlas fuera del alcance de quienes violen los derechos humanos. No suele haber en la Asamblea General de la ONU grandes aplausos como este y que ha arrancado un logro diplomático histórico, la aprobación del primer tratado de armas de la historia. A pesar de los votos en contra de Siria, Irán y Corea del Norte, el acuerdo sale adelante, lo que permitirá evitar que las armas acaben en poder de grupos armados que matan indiscriminadamente, que reprimen o que ponen esas armas en manos de niños soldados. Los activistas también aplauden este tratado que llevaban una década reclamando y el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en un comunicado, ha dicho que por fin se impedirá que los señores de la guerra, piratas, terroristas y criminales tengan acceso a armas letales. Después de una década de discusiones, se ha logrado por fin este tratado de armas que por primera vez va a regular un comercio que al año genera más de 70.000 millones de dólares. Traficantes de armas, criminales de guerra y genocidas, dicen las ONGs, ahora lo tendrán mucho más difícil. El documento, que se firmará en junio, obliga a las naciones a revisar los contratos de ventas de armas para garantizar que no se venden a países sometidos a embargo o que violan los derechos humanos. Estados Unidos, en pleno debate sobre el control de armas, ha dicho sí al tratado, pero solo después de garantizar que no se va a inmiscuir en sus regulaciones internas. El mercado estadounidense es el principal exportador de armas del mundo. Hasta aquí la presente edición de Noticias. Gracias por su preferencia. Será hasta mañana con más información.